Ya está junto a nosotros Gabriela Aliruzzi. ¿Cómo estás, Gaby? Buen jueves. Buenos ¿Todo bien? días, Sergio. Buenos días, audiencia. Todo bien, esta primavera viene movida. Sí, muy movida. Además, siempre destacamos que tenemos de una semana para la otra muchos temas, ¿no? Demasiado. Muchísimos temas y hoy también uno de los primeros tiene que ver con esta recaudación que, bueno, pone en jaque o complica las recaudaciones provinciales y municipales también con algunos porcentajes que venían de tasas de impuestos municipales, el de energía eléctrica, por ejemplo. Hay que hacer una historia, una pequeña Mm. historia para que nuestra audiencia entienda cómo viene este tema. Desde que Milei asumió, habló específicamente del tema de los registros automotores. Es decir, habló de la quita de impuestos que podían facturar los municipios y las provincias en las boletas conjuntamente con otros. Específicamente el tema de los registros automotores. Los registros automotores facturaban o sea, ellos eran los que cobraban patentes, títulos del auto, infracciones, multas. Una de las cuestiones que mi ley propone desde el principio es anular la existencia de estos registros nacionales del Directamente. automotor, anularlos, pero no lo ha ido anulando. El decreto, el DNU 70 del 2023, les quita algunas funciones. Y a medida que les ha ido quitando funciones, también ha ido reduciendo los porcentajes de recaudación impositiva, hasta llegar al límite que el Ministerio de Justicia de la Nación la semana pasada ha emitido una resolución donde no pueden cobrar patentes, no pueden informar titularidad del auto, no pueden informar, no tienen capacidad para cobrar las multas, ni para cobrar aportes que van a después a ser coparticipados con la Dirección General de Rentas de la provincia. Esto significa una caída en la recaudación de la masa impositiva provincial casi de 1/3. Es un montón. Es un montón. Entonces, además de que entonces ahora la provincia va a tener que buscar un nuevo mecanismo de recaudación, para lo cual tiene solo 180 días. ¿Sí? Para pensar y aplicar ese Para mecanismo. pensar y aplicar este nuevo mecanismo tiene 180 días. Eso es por un lado. Y por el otro lado, sobre todo los municipios del Gran Buenos Aires, con de la ciudad autónoma, no solo de la ciudad autónoma que son las comunas, sino los municipios de la segunda y la tercera línea de la provincia de Buenos Aires, ¿qué hicieron? Empezaron en la boleta de la luz, a recaudar las tasas tanto de luz, de alumbrado público, de barrido, de limpieza, aumentando los cánones de recaudación. ¿Por qué? Porque como no se permitía el aumento impositivo y Nación no les estaba coparticipando lo que les venía coparticipando, dado la ley de déficit cero, entonces hicieron este juego, digamos, o esta forma de aumentar sus recaudaciones para tener un poco más de recursos. Bueno, el ministro de Economía dijo que eso no se puede hacer más, ¿sí? Suprimió la posibilidad de que los municipios cobren las tasas de alumbrado público, las tasas de alumbrado, limpieza y barrido en las boletas de la luz. Bien. Entonces, también desde ese sector, tanto municipios nacionales como provinciales, van a tener que buscar nuevos mecanismos para el cobro. Algunos municipios dicen que no tendrán ni la posibilidad de pagar los servicios. Por los problemas de recaudación. ¿Tan así puede ser la situación de grave, Gaby? Y es que en realidad vos tenés que buscar un nuevo mecanismo en cortísimo plazo, es decir, como esto de los 180 días del registro automotor, tendrás un plazo de tiempo muy corto para poder buscar un nuevo mecanismo de recaudación en una situación social bastante compleja como sabemos que estamos atravesando. Bien, y esto puede implicar, entre otras cosas, algunos recortes, por ejemplo, las seguridades municipales de algunos de los servicios. ¿Se verán obligados si la situación sigue así, si no aparece este mecanismo, los municipios? En realidad va a aparecer el mecanismo. El problema es que la presión recaudatoria sea lo suficientemente intensa como para poder hacerte de esos recursos que necesitas para el funcionamiento municipal. Bien, bueno, vamos a cambiar de tema.
un tema que nos tuvo muy pendientes en la jornada de ayer y que tiene que ver con la caída finalmente de este freno que se intentó a lo que fue justamente el veto por parte del presidente de la Nación a la reforma jubilatoria, ¿no? Una situación tremenda, terrible, que complica bastante a los jubilados y a las jubiladas, si bien el aumento no era algo grandilocuente, hay que decirlo El también. aumento era de un 8%, lo que pasaba era que de alguna manera se despegaba ese aumento de la voluntad del Poder Mm, Ejecutivo, porque hasta ahora la jubilación mínima son 240.000 pesos, que realmente es una vergüenza si nosotros pensamos en las canastas que estamos manejando, la canasta alimentaria, la canasta básica y la canasta total con alquileres incluidos. Es impensado que un jubilado pueda acceder a cubrir sus necesidades básicas. Está bajo la línea de indigencia. Si pensamos que la línea de indigencia son 400.000 pesos, alrededor de 400.000 pesos, el jubilado está por debajo de la línea de indigencia. Entonces, el veto a la ley de movilidad jubilatoria en realidad implicaba el aumento del 8%, que tampoco es un aumento significativo. Desde el gobierno se aduce que es una irresponsabilidad fiscal porque lo iba a obligar a emitir en algunas circunstancias. Eso está muy dudoso, muy vidrioso, y los números que el gobierno nacional está sacando no son los números que se sacan según los datos del INDEC. La problemática es que los jubilados siguen sujetos a estos bonos que el Estado aplica y desaplica según las circunstancias. Yo calculo que alguna revisión va a tener que haber, pero no va a ser en el corto plazo. Habrá que esperar las definiciones que el Poder Ejecutivo tenga el domingo respecto al presupuesto del 25. Claro, eso es ¿Sí? importante. Porque el presidente de la Nación va a presentar el presupuesto. Nosotros sabemos que la ley, la Constitución, establece el mes de septiembre para la presentación del presupuesto. Siempre hemos hablado que el presupuesto es la ley de leyes o la madre de todas las leyes. ¿Por qué? Porque en realidad el presupuesto muestra el programa que ese gobierno tiene para el año siguiente. Entonces habrá que estar muy atentos a ver cuál es la carga que tiene o el destino de fondos para la situación del previsional. Bien, estábamos viendo algunas plaquitas que tienen que ver con el ingreso, Sí. ¿no? La jubilación mínima de 285.000 pesos y bueno, la canasta básica muchísimo más arriba. En Ni casi hablar 400.000 ahora, pesos. digo, ni hablar, por estos son datos de marzo del 2024, ni hablar con lo que ha sido el último registro del 4,2% de la inflación, que es un número que empieza a preocupar. Lo vemos bajo porque venimos lamentablemente acostumbrados a niveles muy altos, pero no es un número bajo. No, en realidad el 4,2% no es un número bajo, más o menos es el 95% total del anual acumulado y tenemos un 236% si nosotros comparamos interanualmente. El problema que nosotros tenemos que mirar con la inflación es la inflación núcleo, que en realidad la inflación núcleo mide la evolución de los precios de bienes y servicios sin tener en cuenta los precios de los productos estacionales y los precios de las tarifas, o sea que son los regulados. Entonces, imagínate que si nosotros en agosto tuvimos aumento de tarifas y eso no se contempló en la inflación núcleo tiene un comportamiento a la alza. Entonces, Bien. esa situación es verdaderamente preocupante porque del 3,7% ha pasado al 4,1%. Sin tener en cuenta precios estacionales y precios de tarifas que son las reguladas. Habrá que abrir los ojos, el gobierno tendrá que pensar que con el déficit cero no está alcanzando y además de eso no está contemplando también el gobierno una situación que es real, que está vinculada a la caída del consumo, al aumento de la tasa de desempleo, a la caída de los empleos en blanco, a la no recuperación de la economía. Entonces, hay una situación que no está siendo del todo favorable y aún así la tasa de inflación no está pudiendo retrotraerse aún más. Ha llegado como a un piso, que es el 4%,
Algunos economistas dicen o sostienen que esto tiene que ver con la masa de dinero circulante, sobrante, que lograron acumular los Sí. gobiernos anteriores, pero ya llevamos un número bastante considerable de meses como para que la esterilización de estos pesos haya empezado a dar resultado. Todavía no. Y todavía no da. Veremos qué pasa. Bueno, Gaby, como siempre, un placer. Nos encontramos con muchísimos temas más el jueves próximo. Hay una sola cosa que Sí. quiero decir, los docentes universitarios estamos de paro, Totalmente. es un paro activo. Sepan que docentes y no docentes universitarios están, la mayoría, bajo la línea de pobreza. El sector que más perdió. Y el sector que más perdió, más o menos los docentes han perdido el 77% de su salario, del poder de compra de su salario. Y entonces es importante que tomemos conciencia. Hoy se está tratando la ley de financiamiento educativo. Lo estimado y lo esperado es que esta ley se apruebe, pero que inmediatamente se apruebe, se vete, con lo cual el funcionamiento de las universidades se va a ver seriamente comprometido. Es decir, estamos de paro, pero estamos activamente de paro, haciendo un poco de toma de conciencia. Tanto docentes como no docentes, la mayoría se encuentra con salarios por debajo de la línea de pobreza.